Sonido, por favor. Hola, hola. Estuvimos con unos pequeños problemas técnicos, pero ya estamos probando a ver si funcionan bien los audios. Fernando. ¿Están bien los micrófonos? ¿Suena bien? ¿Aló, aló? Sí, hay un poco de desfase nomás, pero suena bien. Perfecto. Estamos, por favor. Manuel, Sí, ¿se estoy. escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Yo escucho bien? ¿Ustedes bien? Sí, todo bien. Ok. Sí. Bueno, tuvimos algunos líos técnicos, así que vamos a retomar. Estabas, Manuel, tú hablándonos un poco acerca de las distintas, los distintos conceptos, cómo unar lo que para cada cual puede llegar a ser patrimonio o puede ser considerado patrimonial desde el punto de vista del valor que cada comunidad o cada individuo le confiere a su propio patrimonio. Entonces, si quieres cerrar un poco esa idea. Claro, lo que yo estaba planteando es un poco eso, que en el fondo las definiciones, mira, cierto desdén también que hay sobre el tema del patrimonio, que no está solo dado por el cuestionamiento sobre ¿cierto? Sobre la forma política o moral, ¿cierto? De estas piezas públicas, sino que también asociado a la no valorización, ¿verdad? De esto que pareciera, que yo creo que también se da un poco, que lo que es de todos, ¿verdad? Es como de nadie. Entonces, como el no asumir esto, ¿cierto? Porque es de todos, por lo tanto no es de nadie, pero es una falta de comprensión. Y tiene que ver con el entendimiento y el arraigo. Entonces, lo que yo decía era que, no sé, para una familia, la silla de paja donde el abuelo se sentaba a mirar el día, es en sí, el abuelo murió, un hito patrimonial, le hace referencia a toda esa historia de familia. Y por lo tanto no será un objeto, ¿cierto? Económicamente valioso, pero simbólicamente, ¿cierto? Muy valioso para ellos, emocionalmente valioso. Si nosotros tenemos piezas en el espacio público que no tienen ese arraigo, ¿verdad? O que están cuestionadas ética, moral o políticamente, difícilmente tú vas a tener una sociedad, ¿verdad?, que va a tener cierto arraigo sobre esas piezas y las va a entender como objetos patrimoniales. Y muchas veces, mucho de lo que se entiende es como, oh, esa es súper cara. Y de hecho es muy valiosa. Y por lo tanto, Schuller, por ejemplo, ofrece harto dinero por comprar una de ellas, porque vale dinero. No importa que sea algo, ¿cierto?, que signifique mucho para la sociedad. Está sin micrófono. Giselle. Está sin micrófono, Giselle. Sí. Digo que están haciendo preguntas en el Facebook. Entonces alguien dice, con respecto a la Roma antigua, ¿cómo se aplica esta filosofía del desapego en lo social? Yo creo que del mismo modo. Claro, yo siento que es un poco lo que yo planteaba, que en el fondo esto es como el típico lugar común y que es muy real, que en el fondo la historia la escriben los vencedores. Entonces, de alguna manera, ¿quién modela? Bueno, si yo me remonto al plano estrictamente estético, lo que nosotros tenemos puesto en las calles es una escultura neoclásica, una ciudad neoclásica, una ciudad de la Ilustración francesa, donde fueron a estudiar los hijos de la oligarquía chilena que vinieron a fundar el país. Entonces, y en esa fundación política, porque eso no supone que antes no hubiese existido nada. Pero todo lo que es lo otro, es lo que conversábamos al inicio, es el vandalismo, los bárbaros, los que están fuera de, ¿cierto?, de las murallas. Entonces,
ese modelo podría ser cuestionable y para otras culturas podría importar nada, ¿verdad? Una cosa que se me vino a la mente un poco al respecto, y es que nosotros de repente miramos con desdén la cultura del pueblo mapuche. Y tiene mucho sentido porque de alguna manera, por ejemplo, yo que me formé también en algún momento en Cusco, y uno dice, bueno, pero los incas construyeron tanto, ¿verdad? Bueno, pero esta misma vinculación con la naturaleza, en un mundo donde tú no necesitas destruir para construir, ni tampoco subyugar a ningún yaracona ni a nadie para poder vivir y vivir en armonía con la naturaleza, es un tremendo valor patrimonial. El tema es que nosotros tenemos asociado el patrimonio a la construcción material de las cosas. Entonces, siento que en eso es donde estamos en un debe, y deberíamos tener una lectura mucho más fina y acuciosa y sentirnos muy orgullosos, ¿cierto?, de un mundo que es tan atingente a lo que hoy día queremos tener como mundo, este mundo que cuestiona, ¿cierto?, este desarrollo desmedido, la contaminación, la cultura del desecho, ¿verdad?, el arrasar con todo, en un mundo que está mucho más asociado, ¿cierto?, al medio ambiente. Pero no lo leemos así. ¿Quién nos instaló que no lo leyéramos así? ¿Dónde aprendimos que eso no era así? Eso lo respiramos desde el minuto que nacimos. Lo aprendimos en la escuela, probablemente en nuestras familias, algunas cosas, en la conversación, en todas partes estuvo durante décadas escrito que era así. Y cuando recién se empieza a cuestionar es que muchos nos empezamos a dar cuenta de lo que estaba verdaderamente pasando. Ahora yo creo, hablando un poco de esto, yo creo que tiene que ver también con esta idea de una nación, una cultura. Esta idea de objetos patrimoniales que son venerados por todo el mundo, por todo el país, por todas las clases sociales, por todo, es falsa. Es falsa. Entonces, mientras no seamos capaces de valorar la multiculturalidad, no vamos a poder tampoco exigir respeto para lo que a lo mejor efectivamente merece algún respeto. Si ese es otro problema, o sea, no podemos pretender que se respete cuando desde la parte oficial, desde el discurso oficial, no se ha respetado mil cosas. Tenemos un sector muy amplio que ha estado fuera de la historia, fuera del arte, y que no está simbólicamente representado en el espacio público. Entonces, ese sector que no se encuentra allí, que se puede buscar, pero que claramente no está, tiende también a, a deslegitimar a lo mejor algo que tal vez podría ser efectivamente legítimo, valioso, patrimonial. Claro. Y ahí nos metemos en esto que también partimos hablando, ¿no? Del valor que se le da, desde dónde se valora también el patrimonio, ¿no? Esta forma de valorizarlo desde lo monetario. En el fondo seguimos hablando de un modelo económico que además lo tenemos inmerso hasta en las células, yo creo, y que es lo que hace que llegue un momento en que de repente uno se cuestiona algo como si, ¿no? Como que hay como una especie de, entre comillas, despertar, de cuestionarse algo que en realidad podríamos habernos cuestionado desde hace mucho, o podría haber sido simplemente planteado de otra manera, ¿no? Y sin embargo está planteado desde el mercado, está planteado desde lo monetario, y todos los cuerpos, vuelvo a esto que hablábamos antes de que se interrumpiera la transmisión, todos los cuerpos legales, los tratados internacionales, las reflexiones, las discusiones que se puedan generar, los discursos que se puedan generar,
apuntan un poco a eso, ¿no? A lo material, que es lo que dice Manuel, a lo económico, que es lo que se planteaba desde un principio, ¿no? Que es lo que plantea este modelo. Y ahí es cuando a mí me queda todavía como flotando esta duda, este cuestionamiento acerca de entonces cómo garantizamos, si es posible, si es capaz la ley, por ejemplo, de proteger el patrimonio en todas esas dimensiones, ¿no? En esa dimensión que es ya más abstracta, que es más simbólica, que no tiene que ver con el valor monetario, que no tiene que ver con el material, con la materialidad. ¿Bastan las declaratorias para proteger, por ejemplo, la memoria, para rescatar la memoria, para asegurar la identidad de un pueblo? Y si es así, ¿es necesario realmente que sea la ley, que sean los tratados los que estipulen esto? Es un poco la pregunta con la que me gustaría que fuéramos cerrando también esta conversación, y que sé que es bastante difícil de responder, pero que sería interesante que la conversáramos. A ver, la ley es una manifestación de una voluntad que busca un determinado objetivo respecto de la conducta de las personas. Y eso significa que la ley es en definitiva un instrumento que busca algo. Ahora, la ley no está ni hecha para solucionar una serie de conflictos, ni mucho menos. Hay conflictos sociales, culturales, políticos, que tienen que solucionarse en ese ámbito. Ahora, la ley puede ayudar en algunos casos, pero la ley también puede ser al revés. La ley puede perjudicar una situación, hacerla aún más insoportable. Yo creo, por ejemplo, saliéndome de este tema, que la ley de drogas que nosotros tenemos es lo peor que podemos tener en esa materia. Si hay una manera de profundizar el problema del narcotráfico y de la droga, la ley ayuda de una manera generosísima. Bueno, no le pidamos en esto a la ley más de lo que puede dar, pero sí puede hacer algunas cosas. Cuando por una norma jurídica se consagra, por ejemplo, que un determinado lugar es monumento histórico, puede ayudar a su protección. Incluso puede ayudar a difundir su simbolismo, porque estamos además en un país en donde hay una gran hay un gran aprecio por la legalidad. La ley todavía se vende en las calles. Sí, bueno, probablemente ahora con pandemia no, pero pasada la pandemia se vende todavía en las calles. La ley en algunos casos incluso puede llegar a ser incluso ella misma simbólica. Cuando yo hablo, por ejemplo, de la ley de reforma agraria aquí en Chile, o cuando hablo de la ley que nacionalizó el cobre, estoy identificando con una norma jurídica un acto de trascendencia histórica que va mucho más allá de la norma. Pero la ley no puede solucionar problemas como los que estamos aquí planteando. Puede colaborar si es además que tenemos una buena ley, cosa que por lo demás no ocurre en materia de patrimonio cultural. Sí, yo incluso tomando lo que dice Fernando, y que muestra la contrariedad o lo contradictorio que es ir desde el campo legal precario que existe al campo del trabajo sobre el patrimonio, porque por ejemplo, con todas las dificultades que puede haber supuesto la instalación de sitios de memoria, ¿cierto?, con una lucha permanente de las organizaciones de derechos humanos, y poder, ¿cierto?, tener estos sitios de memoria en estos sitios del horror. Entonces, ¿dónde hay una dicotomía? Por ejemplo, ya el Estado en algún momento dice, ya bueno, vamos a instalar estos sitios de memoria, pero no tiene, o sea, es como, asumo el problema, son sitios del horror, son sitios de memoria, ¿cierto?, representan el horror
y lo ocurrido, pero no juzgo los hechos de horror y a los responsables de los hechos de horror de la misma manera. Entonces, es contradictorio que como Estado, como sociedad, asumamos esto, instalando el hito, ¿verdad?, que nos va a recordar este horror, pero no juzguemos a los responsables del horror. Entonces, si yo extrapolo esto a casi todas las dicotomías que tengo con la ley de patrimonio, porque, por ejemplo, la ley de patrimonio norma cosas, y esto ya desde el campo profesional de un restaurador, pero resulta que lo que me pide, o sea, los cuestionamientos son tan de élite que probablemente hasta me pueden decir que yo debería limpiar la escultura con saliva solamente. O sea, me pueden decir eso porque es atingente a la teoría del restauro moderna y a las técnicas de cómo hoy día la intervención mínima sobre el objeto, pero se cuestiona cero respecto al problema moral, ético, político de la imagen. Entonces esas dicotomías están presentes. Por ejemplo, hay un libro que es bien común de estatuaria pública, El arte en los espacios públicos, de Javier Maderuelo, y él dice, parte con el libro, dice, mira, la escultura pública fue capaz de dotar de significado el lugar. Está pensando en la escultura del siglo XIX y en esta que tú la pones en el centro y después tienes una rotonda alrededor. Se transforma en un hito, ¿cierto? Se transforma en monumento. Pero lo paradojal de esto dice, y es capaz de dotar de dignidad y significado y nombre al lugar. O sea, la escultura hace eso, y dice de dignidad, significado y nombre al lugar. Nosotros hoy día, ¿cierto?, estamos en la disyuntiva y tenemos un lugar llamado por la ciudadanía Plaza de la Dignidad, porque no considera que esa escultura que da nombre al lugar, ¿cierto?, refleje lo que ahí acontece. No obstante, la autoridad, supuestamente amparado en un contexto legal, ¿verdad?, decide definir que eso debería ser siempre Plaza Baquedano, o como se quiera llamar. Entonces, esta contradicción está, y esta contradicción no se va a resolver, ¿cierto?, no la vamos a resolver los conservadores restauradores, ni con el marco legal que está, sino que con una sociedad que sea capaz de definir qué es lo que considera de valor patrimonial, ¿cierto?, para su historia, como legado, ¿cierto? Entonces, es una construcción social. Pero podemos aportar también a esa discusión. Sí, de hecho, yo creo que es lo que yo digo, o sea, nos obliga, como profesionales del patrimonio, no solo a estar pensando si limpiamos o no con saliva la escultura, sino que nos obliga a pensar en otro campo, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que trabajamos. Y en otro campo que además, incluso esos criterios que pareciera que son tan estrictos y que se rasgan vestiduras cuando no se ocupa la saliva y se ocupa otra cosa, ¿no?, que también son pasados a llevar cuando se trata de tapar lo que la ciudadanía manifestó, o sea, y los primeros en hacerlo son las instituciones del Estado. Entonces eso también es una cosa que sí, claro. Además, tú ahora lo dices, cuando hablas del horror, me surge un tema que alguna vez lo tiramos incluso como un poco chiste, ¿no?, en conversaciones con amigos, con la gente de Taller Restauro también. Esta idea de que el patrimonio es, además de que son las cosas antiguas, son las cosas bonitas, ¿no? Como todo lo bonito es lo bonito, ya. Pero pasa que es parte de nuestro patrimonio también el horror, y muchas veces más incluso, ¿no? Entonces ahí hay un tema que tiene que ver también con este rescate que incluso la restauración también se queda corta o incluso puede llegar a ser hasta impertinente, ¿no? Porque hay un momento en que uno también tiene que decidir cuándo meter la cuchara o cuándo meter el bisturí, ¿no? Y restaurar, y cuándo conservar y mostrar lo que hubo, lo que hay, y para qué irnos tan lejos también. O sea, ya sabemos lo que pasó en la época de la dictadura, todavía hay gente que parece que lo quiere negar, pero lo sabemos, aunque no se haya juzgado a los responsables, pero lo que está pasando hoy en día, lo que está dejando en claro el estallido social y las mutilaciones oculares,
y las violaciones y los secuestros, etcétera, etcétera, son parte también y van a ser parte también de nuestro patrimonio del horror, ¿no? El patrimonio maldito que le pusimos en algún momento con algunos colegas. Y yo creo que es interesante que se vaya poniendo sobre la mesa, poniendo sobre el tapete este tema, o sea, que el patrimonio no solamente no es solo lo antiguo, sino que también lo vamos construyendo, que no es solo lo bonito, que no es solo lo monumental, que no es solo lo material, y que incluso cuando no es lo material, no es tampoco la solución esta creación de tesoros humanos vivos, ¿no? Que yo también lo encuentro una cosa media cosificante, ¿no? De agarrar a un personaje y convertirlo y darle una plata y que sea casi como una cosa media folclórica, media como pintoresca, ¿no? No sé cómo podríamos abordar esta temática de una forma que sea que llegue a quienes estamos, en el caso de ustedes son profesores, además, entonces, ¿lo plantearían en sus aulas a sus alumnos como algo, lo hacen? Fernando, estás silenciado tú. ¿Estás silenciado, Fernando? Sí, ahí sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, yo creo que una de las funciones principales de los profesores es cuestionarnos el mundo, proponer conflictos, más que dar soluciones, llevar a los alumnos a que se planteen, si es que no lo han hecho, o a que profundicen en algunas cuestiones o en algunos planteamientos. Por supuesto que hay que hacerlo. Y tal vez el derecho no es la rama que más nos lleva a eso, pero se puede y se debe hacer. Es más, yo creo que es un tema que debemos ir abordando como nación entera. O sea, no es solo, o no puede ser solo un problema que resolvamos entre unos pocos especialistas o entre una élite universitaria, profesores, profesionales, qué sé yo qué. Este es un tema que debemos llevar al conjunto de la ciudadanía, y solo desde allí vamos a poder tener soluciones que nos garanticen cierta permanencia a estos grandes temas y a evitar probablemente algunos de los conflictos que hoy día estamos viendo en el área del patrimonio. Sí, claro, mira, yo incluso yo lo siento como una obligación. En mi trabajo de docente es una obligación para mí, que muchas veces, por lo mismo, porque yo no asumo que lo que nosotros hacemos solo es el trabajo sobre un cuerpo material. Yo que trabajo, por ejemplo, mucho obra religiosa, y me gusta el contexto de esta instalación en los lugares más perdidos de Chile, uno se da cuenta de cosas. Por ejemplo, uno podría decir, no sé, es que el barroco español es fantástico y tenemos unas tremendas obras de escultura policromada, bla, bla, bla. Versus una tallería popular chilena ejecutada, imagínate, no sé, en la cordillera de Petorca, en un pueblo pequeño. Y entonces yo podría denostar la pieza y decir que es una pieza menor porque no tiene cierto ese valor artístico que podría tener la escultura quiteña que llegó de allá y hecha al pulimento. Pero si yo me pongo reforma agraria de por medio en un campesino que la única tabla de salvación que tiene metido en la cordillera, en las condiciones miserables de vida que tiene, es fabricar una virgen a la cual le va a prender unas velas para aferrarse a algo. O sea, eso es el valor patrimonial de las cosas. Entonces, cuando conservo ese cuerpo, cierto material, en el fondo lo que tengo que tener conciencia es de lo que significa ese cuerpo material y entenderlo. Porque claro, es fácil distinguir en la belleza del barroco las cosas, ¿verdad? Pero las cosas que dotan de patrimonio a lo que nosotros conservamos y sobre lo que trabajamos es otro. Y eso necesitamos y tenemos la obligación de comprenderlo. Ese yo siento que es mi trabajo como docente.
no solo enseñar las mecánicas, ¿verdad? Y las acciones mecánicas, sino que es comprender el cuerpo completo de lo que estamos trabajando. Así es. Es muy interesante todo esto que estamos conversando, me apasiona. Pero llevamos ya casi 1h30 de conversación, corte por mediante. Así que nada, pues les voy a dar las gracias por habernos acompañado hoy día. Ha sido un auténtico honor poder contar con su presencia, poder conocer sus perspectivas respecto a estos temas, que además van apareciendo cada vez con más fuerza en las discusiones sobre el modelo de sociedad que queremos ir construyendo también. Así que muchas gracias por su disposición. Y gracias también a todos los que se conectaron hoy día a través de nuestro Facebook, a través de la radio del Centro Cultural Manuel Rojas, y les dejamos la invitación a seguirnos en redes sociales y a escuchar nuestros podcasts en Spotify y también en la web de la radio online Manuel Rojas. Muy buenas tardes y hasta la próxima semana. Gracias, Nicolás. Adiós. Fernando. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Chao, chao. Chao. Chao.